instrucciones a nuestro pueblo para, para que se comportaran y fuesen ordenados. En uno de esos le indicaba que ellos iban a tener un rey. Entonces aquí dice, después de establecerse en la tierra, el pueblo judío debe cumplir con 3 mitzvot, nombrar un rey judío, el que será designado por el profeta de Dios y por el Sanedrín. Destruir a Amalek. Punto 3. Construir el Beit Hamikdash. Cuando el profeta Samuel envejeció, los judíos se acercaron a él y le pidieron, tú has envejecido, tus hijos no siguen tus costumbres. Danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Samuel se sintió extremadamente agraviado por el pedido y le rezó a Hashem. Y Adonai confirmó que los judíos habían errado. Y sin embargo le dijo, satisface su pedido. No te han rechazado a ti, sino a mí. Pero aquí en este versículo le dice que los judíos habían errado por haberle pedido un rey. Samuel explicó al pueblo que el rey tendría derecho a un impuesto del 10%, que yo creo que debe ser lo que tenían que entregar ellos una vez que cosecharan en Shavuot. Cosechaban y lo tenían que llevar al templo, el 10% o la 10ª parte de lo que ellos cosechaban, para que se alimentasen los que trabajaban en el templo, los levitas. Entonces dice que acá que cuando el profeta Samuel envejeció, entonces ellos fueron a donde él y le pidieron eso. Entonces Samuel explicó al pueblo que el rey tendría derecho a un 10% de su producción y animales, que contrataría a quien deseara para que le sirva y que impondría otras cargas también. Sin embargo, el pueblo insistió. Por orden de Dios, Samuel ungió al primer rey judío, Shaul ben Kish. Surge la pregunta, ¿por qué Samuel y Hashem consideraban que el pedido del pueblo como algo malo? Cuando la Torá ordena la designación de un rey judío, puede haber varias respuestas a esta pregunta. Su pedido era prematuro. Mientras Samuel viviera, Dios realizaría milagros evidentes ante el Beit Israel, solicitar formas de vida sobrenatural que disfrutaban. El pedido del pueblo no estaba destinado a cumplir con la misbah, sino que surgía de un deseo de ser gobernados en forma similar a de las naciones gentiles que los rodeaban. Hasta los tiempos de Samuel, los Peustim, vecinos de los judíos, fueron gobernados por nobles. Sin embargo, durante el periodo que coincidía con el gobierno de Samuel, comenzaron a nombrar reyes. Por ello, al pedir por un rey, los judíos estaban en realidad imitando a los Pelistim y a los demás gentiles. No tuvieron en cuenta el mandato de la Torá, de que nuestro rey era Adonai, sino ellos querían ser gobernados por un rey terrenal. De acuerdo con la opinión de nuestros sabios, solamente los ignorantes entre los judíos solicitaron con intenciones pecaminosas, mientras que los ancianos solicitaron un rey únicamente con el propósito de cumplir la mitzvah. El enojo de Samuel iba dirigido hacia quienes tenían motivaciones poco meritorias. ¿Cuál es el verdadero rol de un monarca judío? Su función es la de conducir la nación, fortificar y elevar la Torá, para que el pueblo judío se rija totalmente por la halajá, difundir la rectitud y la justicia en el mundo, someter al malvado, iniciar las guerras de Hashem y juzgar al pueblo judío. Deberá mantener su posición, Lechem Shammai, cumpliendo con todas sus funciones en el nombre de Hashem, para que el rey no utilice en forma errónea su elevado cargo para su engrandecimiento personal. La Torá lo limita con 3 prohibiciones. No debe poseer caballos innecesarios. No deberá casarse con más mujeres que el número prescrito. No deberá amasar más riqueza de lo necesario para mantener a su ejército. Además, está obligado a escribir un libro de la Torá para sí
aparte de la Torá, de los escribas, el rey debía escribir, aparte, un libro donde todo lo que hacía debía quedar registrado. Debería leer partes del libro de Orarim, de Urim, en una asamblea nacional cada 7 años. Ahora profundizaremos acerca de las mitzvot especiales del rey. Primero, un rey no puede poseer caballos necesarios. Cuando los reyes gentiles viajaban, solían desfilar con un gran número de caballos a fin de impresionar al público. La Torá le permite a un rey judío conservar únicamente aquellos caballos necesarios para su carruaje y para su ejército. Le está prohibido poseer cualquier caballo adicional para pompa y exhibición. Una razón fundamental para esta prohibición es la necesidad de cuidar al rey de la arrogancia que conduce hacia el alejamiento del Todopoderoso. La Torá adelanta otra razón para la prohibición. En tiempos de antaño, la cría de caballos se desarrollaba principalmente en Egipto, de donde se exportaban a otros países. La Torá prohíbe al judío vivir en Egipto. Por ello, si a un gobernante judío se le da libertad para que compre tantos caballos como deseen, inconscientemente provocaría que los agentes viajaran frecuentemente y se establecieran en Egipto, violando de esta forma el precepto. Cuando David derrotó al rey de Sobá, Hadadezer, y capturó a miles de caballos, mutiló a todos menos a unos. David no mató a los caballos, pues la Torá prohíbe la destrucción innecesaria. En su lugar los incapacitó para que galoparan. Así evitaría la prohibición de la Torá de adquirir caballos en forma excesiva. Sin embargo, el rey Salomón violó la prohibición, como contaremos más adelante. El rey no deberá casarse con más esposas que el número establecido. Los reyes gentiles de antaño solían poseer grandes harenes, pero un rey judío tenía prohibido casarse con más de 18 esposas para que su corazón no se desvíe. Su función es la de gobernar la comunidad conforme a las leyes de la Torá y no perder el tiempo dando rienda suelta a placeres físicos. ¿Por qué Dios nos ocultó las razones de la mitzvot? Por ejemplo, el porqué de usar sharetnes, una mezcla en prendas de lana y lino, o comer carne de ciertos animales. Una respuesta es que el conocimiento de la razón de una misbah provocaría que la gente la violara, brindando la excusa que la misma no es aplicable en determinadas circunstancias o tiempos. Una prueba valedera de Salomón, el hombre más sabio, quien no cumplió con 3 misbot, cuyas razones la Torá reveló. Aunque él dice, el rey no puede acumular esposas, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Asimismo, si bien el rey tiene prohibido poseer muchos caballos, Salomón tuvo 40.000 caballos, o sea, 40.000 establos de caballos. Y Salomón también transgredió la prohibición de acumular oro y plata. A cada una de estas mitzvot, la Torá le atribuye una razón por si su corazón se aleja de Hashem. La sabiduría en Torá que poseía Salomón era tan inmensa y su corazón tan puro que se sintió seguro de que ningún exceso de esposa alejaría su corazón de Hashem. Salomón declaró, tengo la suficiente fortaleza para transitar todos los senderos sin pecar. Consideró que sus actos eran permisibles y quizás obligatorios. Cuando Salomón transgredió estas prohibiciones de la Torá, la letra Lut de la palabra, el rey no debe tomar demasiadas, voló ante el trono celestial. Algunos dicen que el libro de Barín, en el cual se enumeran las mitzvot del rey, y se quejó Salomón, me desarraigo por transgredir las prohibiciones de acumular esposas, caballos y riquezas. Ahora ha anulado estas mitzvot. Quizá eventualmente descarte toda la Torá. Luego vislumbraron un fuego que surgía del santo de los santos en el Beit
Hamizdash, que les recordaba el gran mérito de Shlomo al haber construido el Beit Hamizdash y causaba que la Shejinah se posara sobre Israel, pero no le prestaron atención. Una voz celestial proclamó: Salomón construyó el Beit Hamizdash antes de construir su propio palacio y completó el Beit Hamizdash en 7 años, mientras que demoró 13 con su propia residencia. Igualmente, los hombres de la gran asamblea creían que Salomón no estaba destinado a tener una porción en el mundo por venir, porque el mérito de cumplir con las mitzvot no lo exime a uno del castigo por sus pecados. Finalmente, la voz celestial censuró a los jajamín. Ustedes están encargados de decidir la recompensa para los sadikim en Olán Abba. Solo entonces desistieron. De la historia del matrimonio de Salomón con la hija de Faraón. Salomón demoró su matrimonio con la hija de Faraón hasta haber completado la construcción del Beit Hamikdash. En efecto, la noche de la inauguración del Beit Hamikdash fue su noche de boda. Su casamiento fue tan alegre y feliz que las festividades superaron el regocijo del Beit Hamikdash recientemente construido. Entonces Dios decidió destruir Jerusalén, como dice Yirmiyah 32:31. Y esta ciudad ha sido para mí una provocación de mi ira y de mi cólera desde el día en que la construyeron. Durante los 7 años que duró la construcción del Beit Hamikdash, Salomón se abstuvo de tomar vino a fin de no distraerse de su tarea. Pero esa noche la hija de Faraón le sirvió vino y él tomó. Ella también encargó una orquesta con 1000 instrumentos musicales para que tocaran para él. Y recién después le reveló que los instrumentos habían sido utilizados para práctica de idolatría. O sea, ya habían empezado ya con las prácticas indebidas. La hija del faraón lo engañó. Aún más, colgó sobre su cama una cortina sobre la cual había engarzado un arreglo de gemas brillantes que se asemejaban a las estrellas. Cuando Shlomo levantaba la mirada desde su cama para ver si había amanecido, veía las estrellas y volvía a dormirse, lo que ocurrió después que fue que los Kohanim lo esperaron en vano para ofrecer el sacrificio matinal Tamid, ya que las llaves del Beit Hamikdash estaban bajo la almohada de Salomón, donde las guardaba para demostrar su interés en la abodá del Beit Hamikdash. Aún durante su casamiento, durmió hasta que el sol se reflejó muy fuerte. Entonces su madre, Bathsheba, a quien se le informó de los hechos, finalmente ingresó a la habitación y lo reprendió muy seriamente. Durante la noche del casamiento de Salomón con la hija del faraón, el ángel Gabriel descendió al océano y plantó una pequeña caña en el fondo del mar. La arena y las rocas se acumularon a su alrededor hasta que creció para formar los fundamentos de Roma. ¿Qué lección nos deja nuestros sabios en la búsqueda de la razón por la cual Dios destruyó el Beit Hamikdash y sumió a la nación judía en las profundidades del sufrimiento y la desesperación? Nuestros sabios detectaron la raíz del hacho hace muchos siglos, cuando Salomón se casó con la hija de Faraón. Jerusalén había sido una ciudad de Kidushá, pero ahora se plantó una pequeña caña en Ixel. Arab había echado sus raíces en la ciudad. Eventualmente, la hija de Faraón y las otras esposas extranjeras de Salomón practicaron la idolatría en Eres Israel. Cuando la idolatría se extendió, la arena y las rocas, las transgresiones se acumularon alrededor de la caña. Esto condujo a Dios a causar el auge del poder de Roma, los gentiles, y después Jerusalén. El ángel Gabriel fue designado para plantar la caña, porque representaba la justicia, el atributo que exigía el castigo. Por ende, vemos que la transgresión de una prohibición de la Torá produce un daño impredecible a todas las generaciones futuras. El rey no puede acumular riqueza. La Torá prohíbe que un rey judío amase riqueza para gratificar su codicia de dinero. Puede acumular plata.
El rey debe escribir un sefer, Torah para sí. Es una misbah que cada hombre judío escribe un sefer, Torah, rollo de la Torah para sí. Asimismo, un rey judío estaba obligado a tener un segundo sefer, Torah escrito, que la Torah le ordenaba, y le ordena llevar y estudiar donde quiera que fuera, mientras que él, otro sefer Torah, se guardaba en su tesoro. Los reyes judíos solían tener un sefer Torah en miniatura, que colocaban sobre su brazo derecho, para que los acompañara constantemente si estaban en el palacio, cabalgando en el exterior, sentados en un juicio o lejos en guerra. Cuán gloriosa la imagen del rey judío de antaño, un sefer Torah colocado sobre su brazo derecho, tefilín atados sobre su izquierdo y tefilín coronando su cabeza. En aquellos tiempos los judíos usaban su tefilín todo el día. Para el mundo exterior, el rey judío representaba sin duda a un sirviente de Dios. Porque Dios ordena al rey llevar un sefer Torah consigo y ella estará con él y leerá en el rollo todos los días de su vida para que se aprenda a venerar a Hashem su Dios, para cuidar todas las palabras de esta Torah y estas leyes para cumplirlas, para que no se enaltezca su corazón por encima de sus hermanos y para que no se aparte la ordenanza ni a derecha ni a izquierda. Devarim 17, 9 y 20. El versículo recalca 2 puntos. El rey debe ir constantemente acompañado por un sefer Torah para tenerlo a mano en cualquier momento, libre, cuando está libre de los asuntos del Estado. Está obligado a estudiarlo. Por ende, el rey, como estudioso de la Torá y observante de mis voces, será un líder justo y bueno, porque fue Shaul elegido para ser primer rey judío. Entre otras buenas casualidades, era extremadamente modesto. Por ello, cuando Shaul y sus sirvientes se habían ausentado en su hogar durante un largo tiempo en busca de la burra de su padre, Shaul mencionó: mi padre se preocupará por nosotros, colocando al sirviente al mismo nivel que el propio. Con auténtica modestia, Shaul no se consideró merecedor de ser designado rey y por ello se ocultó. Sin embargo, al acostumbrarse a su posición real, Shaul cambió, se volvió altanero, y cuando escuchó que David lo sucedería, lo persiguió a todos los que lo asistieron. Por el orgullo de Shaul, Dios terminó con su reino después de solo 2 años. David, por el otro lado, siguió siendo humilde, aun cuando estaba rodeado de riqueza y gloria. Se dijo a sí mismo: mi corazón está hueco, humilde, dentro de mí. Teilín 109:22. Y Hashem, mi corazón no está ensoberbecido, ni mis ojos son arrogantes. El temor de Dios siempre lo acompañaba. La Torá destacaba que es vital que el rey sea un tzadik libre de pecado y que su corazón no se aparte de Hashem, pues el corazón del rey es la inspiración del espíritu nacional. La tribu designada para el reino eterno es la de Judá. Si bien se suspendió el reino de Judá mientras estemos en exilio, Dios prometió que Él lo restaurará en el futuro a través del Mashiach, el descendiente de Judá. Ramban escribe: si surge de la casa de David un rey que se ocupe de la Torá y de las misbot, tanto de la Torá escrita como la oral, como su antepasado David, y quien restaure el cumplimiento de la Torá en el pueblo judío. Podemos suponer que el Mashiach sí logra, reconstruir el Beit HaMikdash y congregar a los exiliados. Seguramente es el Mashiach logrará que todo el mundo vuelva a transitar el camino de la verdad y causará que todas las naciones sirvan a Hashem en armonía. Esta era la parte de la Mishpah donde había que nombrar un rey judío. Tengo también acá la ciudad de refugio cuando venga el Mashiach. Cuando tu Dios expanda tus límites como le prometió a tus ancestros y te dé de toda la tierra que le dijo a tus ancestros que les daría como resultado de haber cuidado y observado todos los mandamientos que yo te ordene hoy. Amar a Dios tu Dios e ir en sus caminos todo el tiempo. Debes agregar para ti 3 ciudades más, además de estas otras 3, para que la sangre inocente
no se derrame dentro de la tierra de Dios, tu Dios te da como herencia y serás responsable de tu sangre. Preguntas clásicas. ¿La Torá acaso sugiere que en caso de un asesinato accidental la sangre de la víctima debe ser vengada? ¿Es una misvá para el vengador de la sangre perseguir y matar al asesino accidental? Ramban, si el asesino accidental abandona la ciudad de refugio intencionalmente, está consintiendo su propia muerte, ya que el vengador de su sangre tiene permitido matarlo. Cuando se agregarán estas otras 3 ciudades. Ramban dice, en los días del rey Mashiach 3 ciudades de refugio serán agregadas. Mijat Hinuk es un decreto de la escritura. Lógicamente no habrá necesidad de ciudades de refugio, ya que en el futuro habrá solo paz, verdad y bien. Al-Ship, las ciudades podrán ser usadas como refugio para los actos cometidos antes de la redención, la enseñanza del rey. La Torá promete cuando Dios, tu Dios, expanda tus límites, como les prometió a tus ancestros y te dé toda la tierra que les dijo a sus ancestros que les daría como resultado de haber cuidado y observado todos los mandamientos, y yo te ordene hoy amar a Dios, tu Dios, e ir en sus caminos. Todo el tiempo debes agregar para ti 3 ciudades más, además de estas otras 3, para que la sangre inocente no se derrame dentro de la tierra que Dios, tu Dios, te da como herencia, y será responsable de tu sangre, porque habrá necesidad de ciudades de refugio en la era mesiánica. Seguramente en aquel tiempo no habrá ningún asesinato, ni por parte de un judío, ni por parte de un gentil, como promete el versículo. Una nación no levantará la espada contra la otra. Es verdad, la función principal de estas ciudades es actuar como refugio para los asesinos accidentales, pero incluso esto no ocurrirá en el futuro, ya que se nos ha prometido que todo el mal será eliminado, ya no se tirará el mal en la gente. Minhaj, Hinuk, justifica que esto es un decreto suprarracional, pero esta explicación es difícil de aceptarse, siendo que en un decreto de la escritura se escribe sin ninguna racionalidad. En nuestro caso, sin embargo, la Torá, si da una razón para las 3 nuevas ciudades, para que la sangre inocente no sea derramada en tu tierra, la que Dios, tu Dios, te está dando como herencia. Podemos argumentar, como sugiere el Ashik, que las ciudades funcionarán como refugio para los asesinos accidentales que han matado antes de la redención en los tiempos del exilio, diciendo que estos asesinos pudieron haberse expandido en todo el mundo. Cuando comience la redención habrá una necesidad de un número mayor de ciudades de refugio. Sin embargo, esto solo explica cómo pudo haber un asesino accidental. El problema todavía permanece. ¿Cómo puede haber un pariente vengativo una vez que el mal acabe de existir? El deseo por la venganza también desaparecerá. Así que parece que no habrá ningún propósito de proveer ciudades de refugio en el futuro. De acuerdo a Sifri, este problema no surge, ya que Sifri mantiene que es un mandamiento de la Torá vengar la sangre del fallecido. La motivación del pariente no es entonces la venganza, sino que es un deseo de cumplir con una mitzvah que ciertamente existirá en el futuro. El Ramban, sin embargo, no acepta este argumento porque mantiene que la venganza del pariente es solo una opción, no una obligación. Por ende, en la que, ¿por qué un hombre buscará vengarse del otro cuando no hay ni una misma para hacerlo, incluso si está permitido? Podemos argumentar que las ciudades existirán en el futuro por un propósito espiritual, meramente como una expiación, pero no habrá necesidad de un refugio para los vengadores de la sangre. Sin embargo, este no es el caso, siendo que la Torá establece claramente que las ciudades existirán para evitar el actual derramamiento de sangre. Más aún,
Si las ciudades fueran solo lugares de expiación, no proveerán de paraísos actuales de escape, entonces no habría necesidad de hacer las rutas de escape más cortas. La explicación. Cuando la Torá presenta la posibilidad de vengar la sangre del muerto, no está proveyendo una salida para la naturaleza viciosa del hombre. Si el asesino accidental no mereciera la pena de muerte, la Torá no permitiría su ejecución, sino que en concepto de vengar su sangre se provee de un método con el cual la Torá misma exige la pena de muerte. En otras palabras, la pena de muerte puede administrarse en una de estas tres maneras. La pena de muerte que se lleva a cabo en la corte con testigos y amenaza previa del defensor. En nuestro caso, la pena de muerte de un asesino accidental no es administrada por la corte, sino por el cielo, sino por los parientes. Caso similar al de Pinjas, quien no fue directamente obligado a matar a Sinri, sino que de todas maneras cumplió con el deseo de Dios al hacerlo. Por ende, incluso acorde al Ramban, quien establece que vengar su sangre es opcional. La venganza tiene una lógica dentro del sistema de castigo de la Torá y no es una mera venganza personal. El acto del pariente es, por lo tanto, no incompatible con la era mesiánica y crea la necesidad de ciudades de refugio para proteger a aquellos que han matado accidentalmente antes que venga el Mashiach. Eso sería, mi hermano, parte de la parashá Jueces. Ese sería mi aporte con la lectura de Shoftim.